Buenas noches, amigos y hermanos. Es un gusto, como siempre, el poder compartir esta hora bíblica, este estudio bíblico semanal, en el cual hemos estado cubriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y la semana pasada terminamos de cubrir el capítulo 10. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 11. El apóstol Pablo, después de haber aconsejado a los creyentes de Corinto con respecto al uso de la libertad, a la libertad en lo que atañe a la participación en comidas provenientes de adoración pagana, toca un tema que aparentemente había sido consultado por los corintios, así como consultaron de la inmoralidad y todo eso. Ahora parece que habían consultado acerca de la conducta de las mujeres en la adoración. Hay que recordar que en esos tiempos las reuniones estaban estructuradas de tal manera que los hombres se sentaban a un lado y las mujeres se sentaban al lado opuesto, a la par. O sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres, una costumbre que en algunas prácticas de Asia todavía sigue siendo practicada, como por ejemplo en India. Ahora, en Corinto, el problema parece ser que había algunas mujeres que rehusaban cubrirse la cabeza para orar o para profetizar. Y cuando digo profetizar, no necesariamente me estoy refiriendo a hablar sobre eventos futuros, sino a hablar bajo la influencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo responde a ese problema en los primeros 16 versículos, vamos a decir, porque el versículo 1 es parte del pasaje anterior, 15 versículos, entonces, desde el verso 2 hasta el verso 16 de Primera de Corintios 11. Y el apóstol les dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las instrucciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Ahora que hemos leído el pasaje, le invito a que me acompañe en una oración para que Dios bendiga este estudio.
Amado Señor, venimos delante de ti con humildad, reconociendo nuestras limitaciones, pero también, Señor, con el deseo de comprender estas verdades que tú nos has dado en este pasaje. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que nos enseñes a aplicar estas verdades a la adoración en nuestras iglesias. Y Padre, que todo lo que digamos en esta hora sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Después de leer estos pasajes, estos versos, nos damos cuenta que el apóstol está enfrentando el problema dándoles como base tres principios y un ejemplo que les ayudará a los corintios a guiar la conducta de las mujeres en el asunto de la adoración. Comienza con lo que yo llamaría el principio de la subordinación. Sabemos que Dios es un Dios de orden. En el capítulo 14 el apóstol Pablo va a mencionar esa manera de funcionar de Dios en orden. Pero Dios es Dios de orden. Y en toda relación espiritual vemos un orden de subordinación. En el verso 3, el apóstol les dice: quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Ahí está hablando de subordinación. La cabeza de la mujer es el hombre, subordinación. La cabeza de Cristo es Dios, subordinación también. Y es interesante que en todas las cartas de Pablo, no solamente la de Corintios, Pablo usa el término cabeza 17 veces, de las cuales 7 veces son en sentido literal, refiriéndose a esta porción del cuerpo. Pero las otras 10 veces las usa en sentido figurado para referirse a autoridad. Entonces, este verso que acabamos de leer nos habla de subordinación a la autoridad. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Efesios, usa ese término al decirles que Dios sometió todo bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A los colosenses les dice algo similar, usando de manera figurada también el término. Jesús, él dice ahí, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, o sea, el que tiene la preeminencia de entre los muertos, a fin de que en él todo tenga la primacía o la superioridad. Entonces, viendo la manera en que lo describe en estos versos, nosotros podríamos parafrasear el verso 3 que leímos de Corintios, diciendo, en lugar de usar la cabeza, la autoridad de todo hombre es Cristo, la autoridad de la mujer es el hombre y la autoridad de Cristo es Dios. Pablo menciona las tradiciones al principio. La tradición era que la mujer cubría su cabeza como señal de que estaba bajo autoridad. Cuando una mujer no hacía eso, estaba de alguna manera mostrando un rechazo a la autoridad sobre ella. O sea que una cabeza descubierta de la mujer era sinónimo de rechazo. En el verso 5, el apóstol dice: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, o sea, deshonra a su autoridad porque se hace una con la que está rapada. Esto nos lleva al Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento, la ley establecía que si en la guerra un hombre tomaba cautiva a una mujer hermosa y deseaba hacerla su esposa, la tenía que traer a su casa, ella debía raparse, cortarse las uñas y quitarse la ropa de cautiverio. Todo eso era como una señal de que era libre de autoridad, o sea, que no tenía a alguien sobre su cabeza. Se le permitía a la mujer llorar a su familia por un mes, y entonces el que la había tomado cautiva podía hacerla su mujer o, de otro modo, poner su autoridad sobre ella. El hecho de que esa mujer se rapara significaba: no estoy bajo autoridad. Por lo tanto, otro hombre puede ponerme bajo su autoridad. Pero en Corinto, ya cientos, miles de años después, en Corinto, las que se rapaban la cabeza eran las prostitutas. Seguramente las que servían en el templo de Afrodita, que era el templo principal de Corinto, y lo hacían probablemente en señal de que no tenían esposo o autoridad sobre ellas. Somos libres, en otras palabras. El cubrirse la cabeza era mostrar que tenía cabeza. Y cuando digo que tenía cabeza, no era que tenía otra cabeza, sino que había alguien con autoridad sobre ella. El verso dice que la mujer se hace una, al deshonrar su cabeza, dice, se hace una con la que está rapada. Y la pregunta es, ¿por qué se hacía una con la que está rapada? Y Pablo mismo responde en el verso 6, cuando le dice: porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si le es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Con toda seguridad, o con cierto grado de seguridad, podemos suponer que con esas palabras el apóstol Pablo está diciendo: si una mujer quiere mostrarse sin autoridad, que se corte también el cabello. Más adelante Pablo le dice que Dios le ha dado a la mujer su cabello como velo, en el verso 15. Pero en el caso de los hombres, seguramente era por cuestión cultural. Pablo insiste en que haya distinción de géneros. La cabellera corta es lo que generalmente distinguía a los hombres de las mujeres. Pero en adición a la costumbre, Pablo les da una razón bíblica por la cual el hombre no debía cubrir su cabeza al orar o al profetizar. Y la razón se la da en el verso 7, cuando les dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Ahora, si te pones a pensar, de ahí viene la costumbre religiosa del hombre de quitarse el sombrero o la gorra cuando entra a una iglesia o cuando va a participar en la oración. Lo has de haber notado en tu religión, pero lo normal es eso, que si vamos a hablar con Dios, los hombres nos descubrimos la cabeza. Cuando Dios creó al hombre, primero lo puso por cabeza sobre la creación, o sea, le dio dominio, le dio la autoridad sobre la creación, porque
el hombre estaba representando a Dios en la creación. Y con esa frase del verso 7 donde dice, ya que Él es la imagen y gloria de Dios, aquí Pablo está introduciendo otro principio que debe regir la conducta de la mujer en la adoración. Primero, el principio de subordinación. La mujer tiene como autoridad al hombre, el hombre a Cristo y Cristo a Dios. Pero el nuevo principio que está introduciendo al decir es gloria de Dios, es lo que llamaríamos el principio de la gloria. Por el principio de la gloria, la mujer debe de cubrirse la cabeza. Ahora, el verso 7, del cual acabo de citar una porción, en su totalidad, el verso 7 indica que tanto hombre o mujer son gloria o son para gloria de alguien. El verso completo dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. O sea que los dos, tanto hombre o mujer, son para gloria. Y aquí la palabra gloria es una palabra que es muy conocida, la doxa, de donde viene ortodoxia. Y la doxia o la doxa significa literalmente extraordinaria apariencia, gloria y esplendor. Apariencia, gloria y esplendor. Y en ese sentido, el hombre tiene una similitud extraordinaria o una apariencia extraordinaria espiritualmente y emocionalmente con Dios. Ya que, dice Pablo, Él es la imagen de Dios. Y si nos volvemos a la creación, desde el capítulo 1 de Génesis, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hablando de apariencia, gloria y esplendor, claro, no apariencia física, porque Dios es espíritu, pero es importante aclarar que Pablo no está diciendo en ningún momento que el hombre sea superior a la mujer. Porque algunos han malinterpretado eso y piensan que la mujer es de segunda categoría. No, ya en los versos 4 y 5, Pablo les describe a los dos con funciones religiosas similares. De los dos dice que oran o profetizan, lo cual es una función espiritual. Pero vale la pena mencionar que en el Antiguo Testamento los pactos de Dios eran hechos con el hombre. Las promesas de Dios eran dadas al hombre. Ahora, no quiere decir que la mujer salía sobrando, sino simplemente que el hombre estaba representando a la mujer que estaba bajo su autoridad. Por subordinación, la mujer debe mostrar señal de autoridad. Por principio de gloria, debe mostrar que ella es gloria del hombre. Y luego, un tercer principio. Pablo enfrenta la pregunta por medio de el principio del orden de la creación. En el verso 8 y 9, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y de nuevo nos lleva a la creación. Y Pablo dice, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Recordemos cómo fue creado el hombre. Dice Génesis que Dios tomó del polvo de la tierra, le dio forma de hombre, sopló aliento de vida en él y el hombre llegó a ser un ser viviente.
Pero en el caso de la mujer, las cosas fueron diferentes. En el caso de la mujer dice que el Señor hizo caer a Adán en un sueño profundo, y cuando Adán se durmió, dice, Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. O sea, dos maneras de creación, una del polvo y la otra de un ser ya creado. Entonces, Pablo está diciendo de cierto modo que con solo el hecho de que Adán fue creado primero, eso debería de ser suficiente razón para que la mujer se cubriera la cabeza. Y dice en el verso 10, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. El orden de la creación es también uno de los argumentos que el apóstol Pablo usa al prohibir a la mujer enseñar o tener autoridad sobre el hombre. En su carta a Timoteo, Pablo dice, y da la misma razón. Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. O sea que está dando la misma razón. Ahora, el énfasis aquí no está en la enseñanza, sino en la autoridad. Cuando una mujer enseña espiritualmente a un hombre, está ejerciendo autoridad o se está poniendo como autoridad sobre él. Pero a los corintios Pablo les deja algo bien en claro. Esto no es cuestión de superioridad. Es simplemente de diferentes funciones que Dios ha asignado en la relación hombre-mujer. Y para que no quede ni menor duda en los corintios, porque acuérdese que los judíos de cierto modo veían a la mujer como de segunda categoría, o por lo menos no la ponían al nivel de ellos. Y en Corinto habían judíos y habían gentiles. Y Pablo les deja claro, no, esto no es cuestión de que el hombre sea superior. Y se lo dice de esta manera, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Se necesitan el uno al otro. Son complemento el uno del otro. Y Pablo dice, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas estas cosas proceden de Dios. Y esto es por si alguien dijera, sí, pero el hombre fue creado primero. ¿Cierto? Pero todos los hombres nacemos de una mujer. Por lo tanto, no era cuestión de superioridad, sino de función. Y este pasaje, de ninguna manera lo podemos desligar de las instrucciones que Pablo le dio a los corintios en cuanto a la sumisión y el respeto de parte de la mujer y del amor y cuidado de parte del hombre. Porque Efesios 5 habla de subordinación o sumisión. En su carta a los Efesios, Pablo dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Subordínese a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer, y vuelve a usar simbólicamente el término cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo mismo que le dijo a los corintios, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y esta última porción no debe ser olvidada. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo
por ella. Así como Dios ha establecido niveles de autoridad o de subordinación, Dios ha establecido que el hombre debe de amar a su mujer de tal manera que ella no tenga ningún problema en someterse a esa autoridad. Y luego en el verso 28 de la carta a los Efesios, les dice: así deben también los maridos amar a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. He escuchado de muchas mujeres que se rehúsan someterse al marido o reconocer la autoridad de su marido, pero en la mayoría de casos siempre ha habido un problema en la relación, en el sentido de que el marido no está amando y cuidando a su mujer como Cristo cuida de la iglesia. Y a la mujer también le dice ahí en Efesios, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, 3 principios para entender la conducta de la mujer en la congregación con respecto al cubrimiento de su cabeza: el principio de la subordinación, el principio de la gloria, el principio del orden de la creación. Y el apóstol Pablo concluye el tema de ese desenvolvimiento en la adoración, dándoles un ejemplo innegable de la naturaleza. El ejemplo de la naturaleza. Les dice: juzguen ustedes mismos. No se guíen tanto por lo que les he dicho. Pónganse a pensar. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo. Y aquí el apóstol Pablo, con esas preguntas retóricas, que ya sabemos la respuesta, está desafiando a los creyentes a llegar a su propia conclusión. Ahora, el final del verso dice que a la mujer el cabello le es dado por velo. En ese tiempo, el cabello o el velo distinguía a las mujeres de los hombres. Aún en la cultura judía, si una mujer se soltaba el cabello en público, esa mujer era considerada como una prostituta. No sé si recuerdas, pero en aquella ocasión que un hombre llamado Simón, el leproso, invitó a Jesús a comer a su casa, en esa ocasión llegó una mujer que rompió un alabastro, que empezó a llorar, que ungió los pies del Señor. Y dice la Escritura que Simón se escandalizó cuando vio a esa mujer secando los pies del maestro con sus cabellos. Ahora, ¿cómo podría secarlos si no se los había soltado? Esa acción de la mujer para Simón era: esta es una prostituta. Si este fuera un profeta, dice Simón, sabría quién es. Bueno, el pasaje dice: y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora, por no decir una prostituta. Ahora que estamos hablando del cabello como velo,
tenemos que reconocer una cosa. Dios espera que haya distinción entre hombre y mujer. Y una de las maneras más comunes de distinción es la longitud de su cabello. En Deuteronomio, en la ley, el Señor dijo claramente: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que se pretendía con este verso? Se pretendía que hubiera una distinción entre hombre y mujer. Y si volvemos a este verso 15 de Corintios 11, dice: a ella el cabello le es dado por velo. O sea que sin duda el apóstol se está refiriendo a esa prenda de vestir como un distintivo entre hombre y mujer. Ahora, cuando hablamos de distinción entre hombre y mujer, cada cultura tiene sus propias maneras. E independiente cuál sea la manera, rehusar la distinción es rechazar lo que Dios ha mandado. Dios manda que haya esa distinción. Si la mujer no lo hace o el hombre no lo hace, está desobedeciendo a Dios. Y así como el velo distinguía a la mujer, la ausencia de velo, o en otras palabras, el cabello corto, distinguía al hombre. Si no lo crees, tú, si eres de esos hippies modernos que andan los hombres con el pelo largo, sería bueno que dieras una visita a algún museo que tenga esculturas greco-romanas, o sea, de la época de nuestro Señor Jesús, y te vas a dar cuenta que en todas esas esculturas los hombres tienen cabello corto y las mujeres tienen cabello largo. En referencia a lo que Pablo dijo, y acuérdate que los corintios eran griegos, pero uno de los filósofos de ese tiempo, del primer siglo, llamado Epícteto, habla sobre esto del cabello corto en el hombre y el cabello largo en las mujeres. Y el filósofo dice, insistiendo: por tanto, debemos preservar las señales que Dios nos ha dado. Está hablando del cabello. No debemos echarlas a la basura. Hasta donde dependa de nosotros, no debemos confundir los sexos que se diferencian de este modo. Y esto cae muy bien en nuestro tiempo, porque ahora muchas veces es difícil saber si la persona es hombre, ya sea por su cabello o por su manera de vestir. Epícteto viene a apoyar lo que Pablo está diciendo, en el sentido de que lo que es deshonra para uno, el cabello corto en el hombre, el cabello corto en la mujer, es honra para el otro. El cabello largo en el hombre es una deshonra, pero es una honra para las mujeres. Y Pablo no quiere entrar en largas discusiones sobre esto. Y Pablo dice, si algunos insisten o si sucediera que algunos insistieran en argumentar en contra de lo que Pablo les estaba escribiendo, Pablo termina el tema o cierra el tema diciendo: pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre
ni la tienen las iglesias de Dios. De otra manera, no vamos a entrar en pleito por este asunto. Pero nosotros, al analizar estos versos, podemos sacar lecciones prácticas. ¿Qué lecciones podemos sacar de ello? ¿Que todas las mujeres tienen que tener el cabello largo? No, no necesariamente. Pero que las mujeres deben demostrar respeto a la autoridad de su esposo. Podemos sacar también que de alguna manera debe haber distinción entre los hombres y las mujeres. Podemos darnos cuenta también que el hombre debe descubrirse la cabeza al orar o participar en la oración en señal de respeto a Dios, que es la autoridad que está sobre él. Y como dijo Pablo, no es asunto para entrar en pleitos, pero la misma naturaleza nos enseña, en la mayoría de los casos. El cabello largo para el hombre es deshonra, el cabello largo para la mujer es honra. ¿Cómo podemos aplicarlo? Creo que podemos aplicarlo más que todo, no tanto en que si la mujer se corta el pelo o no, eso es lo de menos. No tanto en que si en las iglesias tienen que usar un cubrecabezas o un velo, sino en el respeto que debe de haber. Tanto de el hombre, de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia Cristo. Bueno, Cristo y Dios son uno, pero ese respeto que muchas veces se ha perdido. El respeto por el género con el cual Dios nos ha creado, lo cual ahora es una locura en nuestro tiempo. Ahora se habla de identidad de género, que ya no saben ni qué son. Pero si regresamos a la creación, varón y hembra los creó. Al hombre lo puso como autoridad de la mujer. A la mujer la puso para dar gloria al hombre, para respetarlo y para que el hombre ame a su mujer. Y con eso el apóstol concluye este tema, que quizás en algunas iglesias sea muy útil en este momento. La conducta de las mujeres en la adoración. El capítulo 11 no termina ahí. Todavía tiene mucha tela que cortar, como decimos. Pero eso continúa en la próxima sesión de nuestra serie. Así que te invito a que nos acompañes el próximo miércoles y te extiendo la invitación también para que nos visites en la iglesia el día domingo a las 9:30 de la mañana para nuestro acostumbrado servicio de adoración. Espero que pases buenas noches y que Dios te bendiga.